Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Conversaremos sobre la propiedad y estabilidad del núcleo atómico. El núcleo atómico es una pequeña región central del átomo donde se encuentran distribuidos los neutrones, que son las partículas neutras, con la N minúscula, y los protones, son las partículas positivas, una P positiva, ok. Las partículas fundamentales que reciben el nombre, en este caso, de nucleones. Ahora, a su alrededor se encuentran orbitando los electrones, que son las partículas negativas. Lo anterior señala que el número másico corresponde a la masa de protones y neutrones. Por ende, generalmente se acepta que el valor de la masa atómica se aproxime a un número entero. Observa la siguiente representación aquí. Tenemos el número atómico Z y la masa atómica en la esquina superior derecha y la esquina superior izquierda el número atómico. Para el sodio en este caso el número atómico Z es 11 y el másico es 22.9, aproximadamente 23. Por lo tanto, el núcleo de este elemento será 23 partido por 11. El núcleo no es más que la división de la masa atómica entre el número atómico. Entonces, a partir de esta información, podríamos tener 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones para el sodio en este caso. Isótopos. El químico inglés Frederick Soddy demostró experimentalmente la existencia de varios átomos que, perteneciendo a un mismo elemento, no tenían la misma masa. A estos elementos los llamó isótopos. Los isótopos tienen igual número de protones, pero distinto número de neutrones, por eso difieren en la masa. Por ejemplo, para el elemento neón, que tiene un Z igual a 10, se tienen tres tipos de átomos, uno con una masa atómica de 20, otro con 21 y otro 22. Otro ejemplo, el elemento hidrógeno presenta tres isótopos, uno llamado protio, que con un solo protón, deuterio con 2 y tritio con 3, tal como se observa en esta figura. Los isótopos tienen iguales propiedades químicas ya que poseen el mismo número de electrones, pero sus propiedades físicas son diferentes. Los isótopos naturales. Estos son aquellos que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, el protio, que no tiene neutrones, el deuterio con un neutrón y el tritio, que contiene 3 neutrones. Este último, usado en labores de tipo nuclear, fue el elemento esencial de la bomba de hidrógeno responsable del holocausto en Hiroshima y Nagasaki. Isótopos artificiales. Son fabricados en laboratorios nucleares con bombardeo de partículas subatómicas. Estos isótopos suelen tener una corta vida, en su mayoría por la inestabilidad y radiactividad que presentan. Uno de estos es el cesio, cuyos isótopos artificiales son usados en plantas nucleares de generación eléctrica. El iridio-192 se utiliza para verificar la soldadura de los tubos estén bien selladas herméticamente, sobre todo en tubos de transporte de crudo pesado y combustible. Y algunos isótopos del uranio empleados para la generación eléctrica o en bombas atómicas como un principio de fisión nuclear. Las propiedades del núcleo atómico. Comprender el comportamiento del núcleo atómico llevó al mundo científico a unir sus investigaciones y esfuerzos, pues, aunque parece tener una constitución bastante sencilla, la magia está en comprender y analizar las interacciones del comportamiento de los nucleones. Ahora, la masa nuclear. Sabemos, gracias al trabajo de muchos científicos, que la mayor parte de la masa del átomo está localizada en el núcleo. Los átomos neutros contienen un electrón por cada protón. Por parte, en promedio, hay un neutrón por cada protón para un núcleo típico. Así, por ejemplo, para el helio tendremos 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Estabilidad nuclear. Los científicos consideran que existen 3 aspectos que influyen en la estabilidad del núcleo y se dan como respuesta satisfactoria al cuestionamiento planteado, cuáles: la interacción nuclear fuerte, la relación de la cantidad de protones y neutrones y la energía propia del núcleo, estableciéndose que la estabilidad nuclear es el equilibrio entre la fuerza de repulsión eléctrica de los protones y la fuerza atractiva nuclear de corto alcance que experimentan los protones y neutrones del núcleo. La relación entre el número de protones y de neutrones es por lo tanto una clave para la estabilidad del núcleo. Ok, fuerzas nucleares.
Se plantea que existe una fuerza de unión muy intensa capaz de vencer la repulsión entre los protones y mantener unido al núcleo a estas dos fuerzas. Esta fuerza se llama interacción nuclear fuerte. Esta fuerza actúa entre dos protones, dos neutrones o un protón y un neutrón, y existe solo en el núcleo atómico. Cuanto mayor es la interacción nuclear fuerte, tanto más estable es el núcleo atómico. Ya vamos comprendiendo poco a poco cómo va interactuando. Relación entre la cantidad de protones y neutrones. Sabemos que para que el núcleo sea estable se requiere de la interacción nuclear fuerte. Ok, ahora, como esta actúa entre los protones y los neutrones, razón por la cual, además de la presencia de dicha interacción, sigue siendo la clave para la proporción de partículas que constituyen el núcleo. Para todos los elementos naturales encontramos isótopos estables e inestables, siendo los estables aproximadamente 284, es decir, alrededor de 3 isótopos promedio por cada elemento. Relación entre la cantidad de protones y neutrones. Sabemos que para que el núcleo sea estable, se requiere de la interacción nuclear fuerte, que actúa entre los protones y neutrones, razón por la cual, además de la presencia de dicha interacción, es la clave la proporción de las partículas que constituyen el núcleo. Para todos los elementos naturales encontramos isótopos estables e inestables. Aquí hay una relación, en un esquema de relación entre neutrones y protones, ya comparándose por el número másico, por la cantidad de protones, cantidad de neutrones, núcleos establecidos, en fin. Aquí se ven los números másicos pares, que tienen una cantidad de protones pares, una cantidad de neutrones pares, y núcleos establecidos 166. Por ejemplo, un número másico aquí tenemos un impar, da una cantidad de protones impares, una cantidad de neutrones pares y núcleos establecidos 50. En esta gráfica se explica la zona de estabilidad de núcleos conocidos. Esa banda que ustedes ven que son unos puntos dispersos se llama banda de estabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una emisión del número de neutrones tipo beta y una emisión tipo alfa. Los isótopos estables tienen una relación de neutrones y protones que está dentro de la banda de la estabilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que se puede establecer que para los isótopos ligeros la masa atómica es pequeña, la relación estable es de 1. Para isótopos pesados aumenta cerca de 1.5. No existen isótopos estables para elementos químicos de número atómico mayor a 83, por ejemplo el bismuto. Los isótopos que tienen una relación neutrones y protones mayor o menor al cinturón de estabilidad son inestables y se descomponen espontáneamente por medio de un tipo de reacción nuclear. Los núcleos inestables producen reacciones químicas conocidas como descomposición radioactiva, que es lo que se ve aquí. Ahora, en la naturaleza existen unos pocos núcleos inestables y su descomposición se conoce con el nombre de radioactividad natural. En el laboratorio se han preparado muchos más isótopos inestables y el proceso de descomposición de estos núcleos se le llama radiactividad artificial. Ahora, dale pausa al video y lee un poco sobre la vida de Einstein. Él logró el análisis energético de la estabilidad del núcleo. Este físico matemático alemán, durante 1905, publicó 5 trabajos en Allen y el primero de ellos valió el grado de doctor en la Universidad de Zúrich, proporcionando la explicación teórica en términos estadísticos del movimiento browniano y segundo, la interpretación del efecto fotoeléctrico basado en una hipótesis de que la luz está integrada por cuantos individuales. Al estar compuesto el núcleo de protones y neutrones, la masa del núcleo supuestamente será la suma de las masas de sus constituyentes, ¿cierto? Ahora, experimentalmente, sabemos que la masa de los núcleos estables es siempre un poco menor que la suma de las masas de sus constituyentes. Esto se llama defecto de masa. Esto corresponde a un factor determinante en la estabilidad del núcleo. Para resolver este interrogante que plantea el defecto de masa, Albert Einstein explica que la masa faltante a través de su teoría de la relatividad, afirmando que la pérdida de masa se manifiesta como energía liberada a los alrededores de este tipo exotérmica, y la teoría planteada por Einstein de la equivalencia de masa en energía es igual a la energía representando a la masa multiplicado por la velocidad de luz
al cuadrado. Entonces tendríamos que la variación de la energía correspondería a la variación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, donde la variación de la energía correspondería a la energía liberada en la reacción nuclear. ¿Qué pasa? Que en realidad en el núcleo sí hay fuerzas que mantienen unidos, pero estas fuerzas al romperse los enlaces, cierta masa ellos pensaban que se perdía, pero en realidad Einstein descubrió con la energía de la relatividad que era energía de la ligadura de un núcleo, es decir, energía liberada. Aquí se ve la estructura interna de un átomo. Tenemos el quark, los núcleos, los átomos, el electrón, los neutrones y los protones. Ahora, el átomo en sí como una estructura consolidada, podríamos interpretarlo a escala. Si la imagen estuviera a escala de unos protones y neutrones midieran alrededor de 10 centímetros, entonces los quarks, que son menor a 10 a la menos 18, medirían 0.1 milímetros y un átomo 10 kilómetros. Más o menos podríamos dar la proporción de la miniatura del pequeño tamaño de un quark. Radiactividad. El núcleo es inestable cuando emite partículas y radiación electromagnética, y de manera espontánea ocurre este proceso. Este proceso es conocido por emisión radiactiva o radiactividad. Aquí en la figura se ve una muestra de uranio. El estudio del nuevo fenómeno y su desarrollo posterior se debe casi exclusivamente al matrimonio de Curie, que son el matrimonio de Marie Curie y su esposo, físico francés Pierre Curie. Ellos iniciaron una búsqueda sistemática de otras sustancias que emitieran radiaciones. Comprobaron que todos los minerales de uranio las emitían y además aislaron dos elementos con idénticas propiedades, el polonio y el radio, a los que llamaron elementos radioactivos. Bueno, alumnos, y con esto llegamos al final de la clase. Nos vemos en la clase posterior. Hasta luego.